de las plantas. Pura creación. Todo lo que vemos aquí, solamente Él ha sido capaz de hacerlo tan bello, tan excelso. Por eso, Él es la plenitud de nuestras vidas. Y dice, precioso Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si lo tengo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Precioso Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria y honra al que hizo los cielos y la tierra, al que nos llamó como hijos suyos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra al Padre Celestial, al Hijo y a su Santo Espíritu. Exaltamos su nombre, Señor, en esta hora, en este tiempo. Padre, dedicamos este tiempo para concentrarnos en su plan de salvación. Oriéntenos, guíenos, Señor. En este mundo de sombra, solo usted es la luz, Señor. Y queremos caminar con ese foco benigno, con ese foco celestial, que nos guíe en este mundo de sombra, Señor, para poder caminar sin tropiezo, sabiendo que desde su reino su mirada está con nosotros, que desde su reino tenemos entre nosotros su Santo Espíritu, que desde su reino vino la salvación a nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo, Espíritu de Dios. Gracias, que en este tiempo sea, Señor, para honrarlo en nuestros corazones, que los hermanos comprendan, entiendan, Señor, y valoren el sacrificio de la cruz, Señor. Toque nuestros corazones, Señor, y déjenos sentir la pureza de su amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos casi terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos hoy al capítulo 24. Un capítulo corto, pero con una sustancia excelente, muy buena. Vamos a ver una vez más
algunas cosas que les hemos dicho para que podamos hacer conciencia cuando estemos leyendo la carta de Pablo. ¿Por qué el afán de Pablo? Pablo es un ser humano que ama a su nación y sabía justamente que nuestro Señor Jesucristo fue por la puerta de entrada de Israel, no porque Israel era un pueblo bueno, sino justamente por lo malo que era, porque él vino a buscar arrepentimiento. Si hubiera sido bueno, no entra por Israel, sino que busca un pueblo malo, porque él vino a buscar algo que se estaba perdiendo. Entonces Pablo lo comprendió a conciencia, no solamente por los estudios que había hecho de los acontecimientos anteriores y las escrituras de Pentateuco y de la prédica de los profetas, sino que Pablo lo entendió en su meditación sobre las cosas del Señor, en ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús, y un encuentro ya no con el Jesús físico, sino con el Jesús espíritu. Y él quería que entendieran eso. Él buscaba, anhelaba que su pueblo entendiera eso. Porque que detrás de Pablo estaban toda su familia también. Detrás de Pablo estaba la historia de ese pueblo, que había sido anunciado a través de él, la venida del Mesías, pero que cuando llegó no reconoció el Mesías, porque estaban tan llenos de arrogancia que el amor nunca encontró cupo en él. Comencemos entonces para no perder más tiempo. Adelante, hermana Luz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Para cada uno. Noten lo siguiente. El Sanedrín está allí. El Sanedrín estaba en capacidad de acusar. Podía haberlo hecho con mucha altura. Pero se sintieron incapaces de acusar a Pablo por una simple razón. Iban a tener que mentir desde el inicio hasta el final. Entonces buscaron a Tértulo, que es un abogado de oratoria refinada, un buscador de dinero, como estos abogados lisonjeros. Y Tértulo conocía bien a Félix. Y Félix conocía bien a Tértulo. Porque para llegar a esas posiciones donde estaba Félix, lo primero es que había que tener cierto conocimiento del mundo que lo rodeaba. Algunos historiadores hablan de Félix que había sido un esclavo, que la madre del César, o la mujer del César, lo sublevó, lo levantó, le dio la libertad y lo usaba para muchas cosas. Y lo recomendó incluso para gobernador. Se habla mucho de estas cosas, pero siempre he dicho a ustedes que a nosotros no nos puede importar tanto la historia de los acontecimientos, sino la razón de los acontecimientos. Y allí estaban
un grupo de corrompidos judíos del Sanedrín con uno más corrompido que ni siquiera estaba cuando apresaron a Pablo, frente a otro corrompido, lanzando lisonjas los unos con los otros para hacer un jardín de falsedades en donde pudiesen sacarle algún beneficio. Los primeros, los judíos y Tértulo, la muerte de Pablo. El segundo, algún beneficio económico, político o político-económico. Por eso esas lisonjas, diciéndole a Félix, cuyo nombre traducido es felicidad, porque era un hombre de derroche permanente, diciéndole a Félix todas esas cosas maravillosas. Gran Félix, conocedor de todo. Porque el lambonismo es la carta de presentación de todo reptil humano. Ese es el lambonismo. La reptilencia del ser humano se manifiesta en el lambonismo. Y como serpinternos que son, se enredan los unos con los otros en el camino y hacen un solo nudo. Que es ese que quieren en ese nudo atrapar a Pablo. Tértulo inició su prerrogativa y su perorata, perdón. Pero una perorata que queda en el vacío de los corazones por una simple razón. El que está acusado ahí no es Pablo, es Jesús. Y las acusaciones que los judíos llevan a Félix contra Pablo son las mismas acusaciones con las cuales crucificaron a Jesús. Las mismas. No hay ninguna nueva. Son las mismas acusaciones, las mismas falsedades. Por eso yo le digo a los hermanos, atiendan, comprendamos lo que es la persecución del Evangelio. Es el mismo de que Jesús vino a este mundo hasta hoy. Que siempre se manifiesta en el mismo conducto. Un conducto ajeno al plan de salvación. La persecución a Cristo Jesús comenzó con la familia. Y por si acaso alguno no lo recuerda, Jesús nació en una familia que fue perseguida, María y José. Y la muerte de Jesús se produce con las acusaciones que le están haciendo a Pablo hoy, en la soledad del mundo, al igual que con Cristo Jesús, en la soledad del mundo. Allí no había un solo creyente acompañando a Pablo, ni un solo para testificar que no era cierto lo que se decía de Pablo, ni uno tuvo el coraje de salir a defender a Pablo, al igual que Jesús. A Jesús lo negaron, incluyendo a Pedro. A Pablo ni siquiera tuvieron el coraje de negarlo, simplemente lo abandonaron. Pero hay alguien que no abandonó nunca a Pablo, que fue el que le dio la misión. Ese que le dijo, ánimo, ánimo Pablo, te falta mucho. Esa es la crítica que en mi corazón yo guardo para los cristianos. Cuando persiguen el evangelio, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Están persiguiendo el evangelio.
la iglesia se quede en el aire, en su sueño de grandeza. Les repito, en su sueño de grandeza. Solo aspiran a grandes templos, a grandes posiciones o importantes posiciones sociales. Mientras persiguen el evangelio, compartimos con el demonio el asiento de los dones sociales, perdiendo con ello los dones espirituales. Mientras persiguen la iglesia, no le prestamos atención porque estamos muy ocupados en las cosas de mi concilio, de mi iglesia, no en la cosa de la iglesia del Señor. Ahí tienen todos los acusadores reunidos contra Pablo. Y el concilio de Jerusalén, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el concilio? Qué bueno que a Pablo, ni a ti ni a mí, no hace falta el concilio. Tenemos a Cristo Jesús. Continuemos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Parada número 2. Vamos a ver los detalles al paso, de esas acusaciones. Primero, dice ahí, este hombre es una plaga. Este hombre es una plaga. Ok, déjamelo ahí, que vamos punto por punto. Primera mentira. Primera mentira. La plaga luego contamina todo lo que se le acerca. Pablo era rechazado, básicamente por los judíos. No pudo contaminar a los judíos del evangelio. No lo pudo contaminar del plan de salvación. Por tanto, no era una plaga. La segunda acusación que dicen que más es. Dice, promotor de sediciones. Ok, el sedicioso es un conspirador en silencio. El sedicioso es una persona que se mueve en la oscuridad, a espaldas del mundo para tumbar a las personas. Pablo era frontal, directo, público, sin miedo. No era un hombre sedicioso. Era un hombre real, de verdades. Era un hombre de la luz. La sedición es de las tinieblas. Pablo es un hombre de luz. No era un sedicioso. Tercera mentira. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo no era cabecilla de nadie. No era cabecilla de nadie. Todo lo contrario. Los cabecillas de los nazarenos, los cabecillas del camino, tenían a Pablo recortado en la pared. No era cabecilla. Lo que era un hombre consciente del plan de salvación, vivía el plan de salvación en su corazón. Y por ser como era él, hasta su propio compañero lo rechazaban de una forma u de otra. Recuerdan que le dije que notaran que Pablo no fue el concilio que lo envió a predicar. ¿Se acuerdan de eso? No fue el concilio. Fue Esteban.
que buscó a Pablo y lo llevó. Esteban fue el que mataron primero. Fue el nombre ahora, pero ese Pablo no estaba ahí porque lo mandó el concilio. El concilio lo mandó para Tarso. Vete a tu casa, Pablo. No le prestaron atención. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que hasta los propios seguidores de Cristo Jesús, de una forma o de otra, suelen negarlo. Y el Señor lo conoce muy bien a todos nos conoce. Y sabe cuándo nosotros abandonamos al necesitado y luego hacemos una ofrenda a los pobrecitos, a los abandonados. Corazones hipócritas están colgando en el templo del Señor, pero Él lo conoce y tendrán su pago. Bernabé fue la figura que puso a Pablo a manifestarse. Bernabé rompió con el concilio y salió de Antioquía a buscar a Pablo, a Tarso. Ese era el único que seguía a Pablo, lo admiraba y lo quería. El concilio lo soportaba. Pero Bernabé no. Una cosa es soportar a un individuo y otra cosa es apoyar a ese individuo que está predicando un evangelio que ellos ninguno habían entendido, porque su corazón es el corazón de la iglesia. Ayer en su fundación y hoy en su desarrollo de plenitud en pleno siglo XXI, sigue lleno de codicias, de envidia, de temor ante el conocimiento de otros hermanos. Quieren frenar al que conoce del Señor de verdad. Porque tienen que ser, como dicen los de arriba, porque nadie puede tener revelación si no se la da al concilio, el jefe pastoral. Porque son ellos los dueños de la iglesia, no Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por Pablo. Y bendito sea Pablo en el Señor. ¿Qué ejemplo nos está dando? Pero eso no se dice como lo estoy diciendo yo aquí en las iglesias, eso no se puede decir. ¿Saben por qué no se puede decir? Porque delante del ahorcado no se puede mencionar el lazo. Se sienten heridos y molestos. Y esa es una realidad. Porque cuando el pecado es manifestado o se hace manifiesto a la luz le molesta al pecado. Síguela con la otra acusación. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Párate ahí. Intentó también profanar el templo. Qué abusadores, qué crueles. Pablo no intentó profanar nada. Pablo fue a cumplir con el concilio. Ve, purifícate, porque se supone que, óigame, se lo dije en la clase que dimos eso, en el capítulo 22. Mira, ve, purifícate, porque él está contaminado. Vete al templo a purificarte, porque tú estás contaminado. Y llévate estos 4 que están aquí, que también están contaminados porque andan contigo. Santo bendito sea el Señor. Lo clasificaron como pecador, impenitente, como sucio en el espíritu, a él y los compañeros que andaban con él. Entonces, Pablo no estaba profanando nada.
estaba justamente en oración en el templo. Que no sé por qué fue tan obediente Pablo. Dice, al templo judío a orar. ¿Por qué es tan difícil romper con las costumbres anteriores? Es tan difícil romper con el mundo para estar con el evangelio, que el mismo Pablo se vio enredado en las patas de esos caballos cristianos que lo pisotearon con el judaísmo sin darse cuenta, Pablo. Pero ahí está, frente al gobernador, al Sanedrín, a su abogado, pero acompañado del Espíritu Santo. ¿Tiene otra acusación más? No. Continuemos entonces. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Párate ahí. Noten lo sedicioso que es Tértulo, lo sucio que es Tértulo. Repite eso, Luz. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le Óiganlo ahí. quitó de nuestras manos. Óigame, fue con violencia que nos arrebató, nos violentó, nos empujó, nos golpeó y nos quitó de las manos de este hombre. En el templo. Gran mentira. Gran mentira. Pero no se atreve a acusar directamente, lo hace indirectamente, con gran violencia. Es un sedicioso. Ese sí es sedicioso. Continúa con el versículo siguiente. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Oigan, qué delicado es Pablo. Como sé que tú hace tiempo que eres gobernador de aquí, eso significa, mira, como tú conoces las costumbres nuestras, porque tú tienes tiempo aquí en estas cosas, no comienza a tumbarle polvo. Está diciendo, tú conoces la costumbre nuestra, y en base a esa costumbre, tú sabes bien que nosotros los judíos tenemos que venir 3 veces al año a adorar al templo. Y yo subí a adorar al templo. En ningún momento Pablo comienza a decirle, gran gobernador, limpio gobernador, entusiasta gobernador, la paz de este mundo depende de ti. No, ahí está la diferencia del cristiano. No puede acusarlo de corrupto sabiendo que el tipo es un corrupto, porque no tiene prueba en las manos para eso. Y saber una cosa no es tener prueba de ella. Pero hay una cosa hermosa de Pablo, que es donde quiero que los hermanos entiendan las cosas del Evangelio. Les repito lo que le vengo diciendo en los últimos 3 o 4 clases. Pablo no hace una defensa de Pablo. No hace una defensa de Pablo. Fíjense cómo comienza. Como sé que tú eres gobernador hace mucho tiempo de aquí, podrás percatarte, ya si quieres puedes investigarlo, que yo vine a adorar al templo, como judío que soy. No hay yo que eres un hombre bueno y nada de eso, yo vine a adorar al templo. Y tú sabes por qué yo vengo a adorar al templo. Y lo saben estos que están aquí también.
a sabienda de que los que están ahí no son testigos de nada que Pablo haya hecho. Primero, como una mentira. Y segundo, porque ninguno que están ahí fue el que lo cogió preso a él. Fueron los que estaban en el templo, lo llevaron ahí al Sanedrín. El Sanedrín es un tribuno, un tribunal. Y ninguno de ellos atrapó a Pablo. A Pablo atraparon unos judíos que iban de Italia. Y no es verdad que estaba profanando, y no es verdad que estaba sedicioso. Pero Pablo no se refiere a esas cosas. Vamos a seguir a ver qué sigue diciendo el hermano Pablo. No me hallaron disputando con ninguno, ni Párate ahí. amotinando, No me hallaron. disputando con ninguno, Yo no estaba discutiendo nada, estaba en silencio. Sigue, termina el versículo. ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Párate ahí. Noten esto. Le tumbó en un segundo todo, absolutamente todas las acusaciones. Ni me atraparon siendo sedicioso, ni discutiendo, haciendo protestas, nada de eso. Ahora, esa última palabra, vuelve y repite la luz del camino. Un momento, me perdí. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. De ahí. Pero esto te confieso, que según el camino que estos llaman herejía, Pablo se refiere a Cristo Jesús. Yo soy el camino. A eso se llamaba a los cristianos, los del camino. Que según el camino, o sea, según lo que nosotros creemos que es Cristo Jesús, y que estos que están aquí llaman herejía, se metió directamente al Evangelio, Pablo. Fue un salto que dio. No se defendió. Dijo, lo que me dijeron es mentira. Lo que sucede es que, mira, esto es así. Sigue ahora, por favor. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Parada. Óigame lo que le voy a decir, hermanos cristianos, hermanos evangélicos, oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que está diciendo Pablo ahí. Según el camino, o sea, según el Evangelio de Cristo Jesús, que estos llaman herejía, yo, Pablo, Saulo de Tarso, judío de nacimiento, yo le sirvo al Dios que ellos dicen servirle. Y a los profetas que ellos dicen exaltar, yo también exalto. Y la ley que ellos dicen defender, yo también la defiendo. Pero yo lo hago por un camino distinto al de ellos. Ahí es que está el problema, en que ellos no entienden que los del camino, o sea, los de Cristo Jesús, somos creyentes en el Dios que ellos dicen que creen. Lo que hay aquí es un celo religioso. Que se entiendan que esa gente nunca aceptaron a Cristo Jesús. Que eso era una herejía para ellos. Ellos nunca lo aceptaron. Pablo le está diciendo, la diferencia aquí no es que yo soy sedicioso, ni conspirador, ni que yo me motiné, ni que tengo turba. El problema aquí está, Félix,
en que yo les sirvo al Dios que ellos dicen servirle por la vía que ellos no quieren reconocer. Eso es lo que está diciendo eso ahí. Por lo que ellos no reconocen, por lo que ellos no quieren. Continuemos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Parada. Oigan cómo lo parten 20 a todos ellos juntos. Primero, la diferencia está en que yo les sirvo al Dios que ellos dicen servirle por un camino que ellos no quieren reconocer. Eso va a llevar a Pablo a decir cuál es el camino. ¿Cuál es ese camino? Pero mientras tanto, estamos en esta parte donde él está introduciendo su defensa. Una defensa que no es personal. Pablo está defendiendo su creencia, su fe. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y te advierto que ninguno de estos que están aquí estaban cuando me cogieron preso, porque cuando me atraparon a mí fue un grupo de los judíos de esta gente, del judaísmo, de Asia, que ahorita creo que se me zafó y dije Italia, es de Asia, o son de Asia. Y fueron esos asiáticos los que me agarraron. ¿Por qué no están aquí los que me atraparon en el templo para que digan lo que yo estaba haciendo cuando ellos me atraparon? Esos son los que tienen que estar aquí, no este grupo que está aquí. Porque este grupo lo que quiere es sacarme de circulación porque dicen que yo soy un hereje. Pero no, ellos no tienen prueba de nada. No estaban donde me atraparon. Estos no son testigos de nada, ni pueden ser acusadores de nada, porque ellos no tienen prueba de nada. Porque fue un grupo de asiáticos que me atrapó y me llevó donde ellos. Entonces, ellos debieron juzgarme allá, pero no pudieron. Pero vienen aquí donde ti, porque no tienen prueba de nada. Y en esa época había que tener pruebas mucho más fehacientes que ahora, mucho más verídicas que ahora. Porque ahora la prueba puede ser hasta por teléfono. En esa época había que verlo, ver las cosas. Entonces, ellos tienen que haber llevado al grupo que lo atrapó, que atrapó a Pablo, para que ese grupo dijera qué estaba haciendo Pablo ahí. ¿Qué fue el daño que hizo Pablo en el templo? Que lo profanó. ¿Cuál fue el daño que hizo? Pero no pueden hacerlo, porque el odio les cegó la conciencia. Tenían tanto deseo de matarlo que pensaban que con su autoridad religiosa podían eliminar a Pablo. Pensaban que con su alianza con el poder extranjero, que era el Imperio Romano, que con la sumisión que tenían al Imperio Romano, que con el lambonismo que tenían con el Imperio Romano y los beneficios que les daban al Imperio Romano, era suficiente para eliminar a Pablo. Se equivocaron. Porque a quien quieren matar en ese momento no es Pablo, es volver a matar a Cristo. Y a ese nadie vuelve a tocarlo. Se le pasó la hora ya. Y eso es lo que va a decir Pablo ahora. Vamos a ver, sigue, ¿qué dice Pablo ahora? O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Párate ahí. Miren qué bonito. Que digan esto que están aquí, que me juzgaron en el concilio, qué cosa mal yo había hecho, porque ellos no son capaces de hablar, sino que te traen aquí a Tértulo, para que sea Tértulo el que hable, porque ellos no pueden hablar. Porque si se descubre que han dicho una mentira, se ve el concilio abajo, porque se supone que el concilio no habla mentira. Se supone que el concilio no podía mentir, porque era la voz de Dios. Pero como ellos saben que están en una mentira, llevan a Tértulo, que puede pasar lo que quiera, pero Tértulo está aparte.
Tértulo, esta parte no es el concilio, él es el abogado del concilio. Y quien habla es Tértulo, no ellos. Quien se compromete con la mentira es Tértulo, no ellos. Entonces Pablo lo está diciendo, ¿y por qué no hablan ellos? Que hablen ellos. Que en ese mismo instante se le vaya abajo toda la aureola de santidad maldita que tienen. Se le va abajo todo. Continuemos, escúchame, que te paré antes de tiempo, sigue. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Párate ahí, repite Soy eso bien juzgado. claro, repite otra vez. A no ser, repítelo al paso, bien, bien lento eso. Que ahí comienza la defensa. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Parado. Sé Pablo, tiene una unción terrible. El Señor le da revelación a las personas de conforme a su desarrollo intelectual y humano. Ese tipo estaba lleno de eso. Ese hermano Pablo era un huracán, un volcán de conocimiento. Oiga, como le dice, a no ser que como yo interrumpí en el concilio, hablando de la resurrección, ahí comenzó la defensa de Pablo. El problema aquí está en que el Dios que yo le sirvo, ellos lo mataron y resucitó. ¿Cuánta sabiduría en un solo ser humano? Ellos lo dieron por muerto, porque ellos, esos que están ahí lo mataron. Eso lo mataron. Y yo estaba con ellos cuando lo mataron. Yo era parte de ellos cuando ellos lo mataron. De hecho, me dieron carta para yo seguir a este grupo. Los del camino. Ahora, la resurrección vuelve, Pablo. Lo que sucede es que lo que le molesta es que el que mataron resucitó de entre los muertos. Allí estaban saduceos y fariseos y escribas, somos sacerdotes. Pero en este caso, todos juntos, ya a Pablo le molesta. Los que fueron ahí del Sanedrín hacia el gobernador Félix están callados, solamente consentían con la cabeza lo que decía Félix. Pero están callados porque saben lo que está pasando en sus corazones. Saben que están forzando a una muerte en base a mentiras. Y ya conocen que mataron a uno en base a mentiras. Y a ese que mataron en base a mentiras es que Pablo está defendiendo. Digo, y resucitó. Ahí se callaron todos los del concilio. Ahí se unieron todos los del concilio. Y ahí no eran saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes, ancianos. No. Ya eran todos anticristo. Todos ya eran anticristo ahí. Y ninguno quería hablar. Pusieron a un abogado que hable. Lo que le molesta a Félix es que yo le hablo de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Para... Félix conocía el cristianismo. Cuando Pablo le dijo eso, ya él conocía el cristianismo. Por eso se frenó. Dice, es que es una lucha de religiones, espérate.
De eso se trata. Por eso que esta gente del Sanedrín, que son tan acusadores siempre, están en silencio. Bueno, aquí no hay nada en contra de Pablo desde el punto de vista del Imperio Romano. Los romanos no perseguían religiones. Atención, hermanos. Los romanos no perseguían religiones. Y mucho menos al judaísmo o al cristianismo. La persecución de los romanos contra el cristianismo fue ese resultado de la instigación del judaísmo o de los judíos en contra del cristianismo. Porque ellos eran un poder dentro del imperio, porque mantenían una zona en paz. El Sanedrín mantenía una zona en paz. Y el imperio romano eso era lo que buscaban para poder crecer. Entonces cuando Felio oye esto, no puede sentenciar a Pablo. Pero como político al fin, quiere quedar bien con todos. Entonces, mira, trancan a ese muchacho allá. Tránquenlo. Pero llévenlo a una cárcel no común y corriente. Primero, ciudadano romano. Segundo, no hay nada para condenarlo. Denle algunas libertades. En esas libertades lo van a llevar a un lugar donde va a tener contacto con personas y va a estar moviéndose allí con ciertas libertades dentro de la fortaleza, no en la cárcel, sino en la fortaleza en donde está ubicada la cárcel. Se queda afuera. Eso que está haciendo Félix, casi un Pilato. A excepción de que Pilato dijo, no, aquí sí no hay nada. Este se lo calla para ver qué puede sacarle beneficio entre uno y otro. Continúa. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Te voy a cambiar fue la primera. Para que ya yo me la cambiaron. Su micrófono hay que cerrarlo. Sí, ya están cerrados. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Parada. Dos cosas aquí. Primero, siempre he dicho que la luz le molesta a las tinieblas. Por eso cuando Pablo habla de la resurrección, el tipo se siente acusado. Le está hablando de la resurrección y el juicio. Viene juicio a los pecadores. Y él se siente pecador. Viene una resurrección y va a haber un juicio y una resurrección. Entonces él se asusta. Porque él conocía a la gente del camino, conocía del evangelio, pero no conocía qué era lo que predicaban. Sabía que ese grupo era un grupo pacífico, tranquilo, que los del camino no molestaban a nadie. Pero no sabía el fondo de todo esto. Cuando Pablo se lo dice, entonces cogió temor. Y él llama a su esposa, Drusila, para que comparta aquellas cosas que están diciendo allí, para que escuche. Me imagino que los dos cogieron miedo. A propósito de esa Drusila, hay unos
no voy a decir predicador, estudioso, que se ponen a hablar la bobería esta de que Brusila era descendiente de Cleopatra. Eso es una locura decir esos disparates. Disparate que era nieta de Cleopatra, y yo que es un disparatazo. Los egipcios no se mezclaban hasta el día de hoy. No por racismo, sino por cuidar, conservar sus costumbres. Eso es lo primero. Lo segundo es que Brusila, dice uno de los historiadores de la época, que murió en la erupción que hubo en el volcán del Vesubio. En el Vesubio murió ella, separada de Félix ya. Es bueno decir esto para que sepamos que cuando no podemos hacer historia con las cosas de la Biblia, cometemos muchos errores. Porque un hermano que no conoce la historia de los egipcios no puede estar inventando que es descendiente de Cleopatra, porque no se da cuenta que Cleopatra no es descendiente de un linaje, es un linaje. Y eso hasta el día de hoy es un anillo de poder. El que lo duda que le pregunte a la flamante reina de Inglaterra, los reyes de España, toda esa bobería. Y como todavía en el día de hoy se sienten orgullosos esa gente de tener los reyes increíbles. Pero allá hay un su problema. El nuestro es predicar el evangelio. Para que descendientes o no de reyes entiendan que hay un plan de salvación donde ellos caben con arrepentimiento. Falta la última parte, continuemos. Sí. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Parada final. Como este no me da nada, tengo 2 años aquí entrando y sacándolo a mi lugar, hablando con él, lo he puesto cómodo y todo, y no me da un chele. Señores, esa es la justicia de hoy en día también, ¿eh? Esa es la misma justicia. Ahora no te van directamente al grano, pero sugerencias hay, insinuaciones hay, presiones hay, ejemplos hay. Yo no me voy a buscar problemas con los judíos. ¿Cómo voy a buscar problemas con los judíos si este a mí no me da ningún beneficio? Lo dejó preso y se fue. Se lo entregó al otro gobernador. No le importó, que hagan lo que quieran otros, yo no. O sea, este tipo no es un producto para yo vender. Este tipo no se le saca nada. Dejémoslo así. Y que el próximo gobernador haga lo que quiera con él. Entonces, el próximo gobernador veremos qué hace con Pablo. Hemos terminado. Escúcheme la tosecita que tengo, pero me cayó un chubasco, un momento muy caliente de la tarde antes de ayer, y quiso destruirme, pero el Señor lo destruyó a él. Vamos a las preguntas, a las intervenciones. Amén. Pregunta. Entonces, tengo una pregunta. ¿Tértulo era un lobista de hoy en día? No. Era un abogado lisonjero al estilo de algunos que tenemos aquí en el país, que hablan muy bonito, aunque sea mentira. El lobista es quien hace negocio para dejar entrar una posición determinada o determinado personaje a los grupos de poder. Es lo que era un orador. O sea, son 2 funciones diferentes. ¿Ustedes han oído algunos abogados que hablan precioso aquí para acusar? Sí. Aunque sea mentira. Sí. Eso es famoso en el mundo entero. Gente de buena formación, de buena cultura, de buen desarrollo, que usa eso para beneficio. De hecho, aquí hay abogados que se especializan en ser inocente a narcotraficantes, aún con los kilos agarrados en la mano. Así es. Le buscan todos los periquitos, así, mira, fallaron aquí, fallaron allí, y asesinos también. Ese terreno fue contaminado, lo hicieron esto, lo hicieron aquello. Todo eso. Inventan barbaridades. Gracias. Preguntas
Bueno, yo digo que los abogados son un invento del mismo diablo. Claro que sí, mi hermano. El abogado, el derecho no es espiritual. El derecho es la construcción de la ley humana y todo lo humano está en contra del Señor. Eso hay que estar claro con eso, ¿eh? Porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. Y son muchas las leyes injustas, aún siendo legales. Tú tienes razón en eso. Por eso que la palabra dice que evitemos llegar a los tribunales humanos. Que evitemos, porque nos van a juzgar con leyes de hombre, y ley de hombre es ley del enemigo, no cristiana. Eso es así. Hay un dicho que dice, entre abogados te veas. Condenado será. Digo, hay muchos que son honrados, pero lo que no es honrado es la ley. Hay muchos abogados honrados y muy buenos, pero la ley no es honrada ni buena. Porque la ley está hecha por los grupos sociales para dominio de los demás. Cuando yo voy a hablar aquí, voy a aprovechar la oportunidad. Gracias por brindármela. De fiscales independientes. Oigan lo que les voy a decir, mis hermanos. Esos toletes que se ensucian la boca diciendo esas cosas y que lo dicen con mucho ahínco y con mucha fuerza, lo hacen justamente porque esos independientes son los representantes de sus maldades, son los defensores de sus maldades. No hay sobre la tierra un solo fiscal independiente y no lo va a haber nunca. Porque lo que sucede es que en los países desarrollados, los fiscales lo ponen los grupos sociales, no las personas. Y aquí la ponen las personas, no los grupos sociales. En Estados Unidos, Norteamérica, cuando John Fitzgerald Kennedy fue presidente, puso un abogado independiente. ¿Saben quién era? Su hermano Robert Kennedy. Ese era su abogado independiente. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué usted pone a su hermano como jefe de la Fiscalía de los Estados Unidos, de todo Estados Unidos? Secretario de Estado, si yo qué llamaba el tipo. Oh, mi hermano no me juzgará. Buena respuesta le dio. O sea, porque eso no existe. Lo que existe es el equilibrio entre las clases sociales para no romper el statu quo que le está permitiendo hacerse cada día más y más dominante y más millonario. Eso es lo que sí hay. El equilibrio de las clases sociales. Nada más. Pero no hay independencia de poderes porque las leyes no son independientes. La única ley que no depende de varón ni de hombre es la ley del Espíritu. Por eso Jesús decía, 2 mandamientos doy. No todo lo que está en Cristo, sino lo que yo doy. De las leyes humanas se apoyan en las espirituales. Sí, se apoyan en ellas para cobertura de su maldad. Como se apoya el demonio conociendo al Señor para incluirse, para meterse, para dominar a los hermanos en la fe. Son muchas las intervenciones del demonio dentro de la fe. Si usted lo duda, pregúntele a Pedro y a Jesús lo choca que tuvieron. Porque el demonio conoce la palabra y conoce las leyes espirituales, que son las que deben regirnos a nosotros. Las leyes espirituales. Porque al fin y al cabo, el tribunal final donde seremos juzgados es el tribunal de Cristo Jesús. No un tribunal de hombres, y ahí no hay Suprema Corte, ni Mediana Corte, ni Baja Corte. Solo hay una sola corte, la corte del Padre Celestial. Quería comentar. Amén. Sí. Adelante. Sí, comentar que efectivamente las leyes, los sistemas jurídicos son instrumentos de poder y dominio de lo que socialmente son los sectores hegemónicos en una sociedad, y eso está claro. Entonces, evidentemente que eso, cuando se es juzgado por las leyes creadas por seres humanos, siempre se responde a esos intereses.
Esa es la realidad que se repite en aquellos tiempos y en estos tiempos. Eso es así. Hay abogados muy honestos, muy buenos, pero la ley donde se apoyan, la ley que le enseñaron, no es honesta ni buena. Por eso Pablo dice, doy por basura todo lo aprendido. Pablo era abogado. Doy por basura todo lo aprendido. Incluso hay que legislar para establecer que la gente sea juzgada con equidad. Sí. Fíjense eso. Hay que crear nuevas leyes para que la gente sea juzgada. No, hay que crear una ley para que se cumpla con la ley. Para que se cumpla con la ley y supuestamente se juzgue con igualdad y equidad. Pero eso nunca no es será real. Eso nunca será. Nunca será cuando existan intereses y la necesidad de dominar. Sí. Eso es así. Quiero decir acá que se mantiene participando con nosotros, Javes. Bienvenido, qué bueno que a pesar de después de terminado el semestre, pues siga participando. Me alegra mucho. Amén, amén. Saludos para hermano. todos. Un placer estar aquí. Amén. Bendiciones, bueno. hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Bienvenido sea siempre y para siempre entre nosotros. Nazaret, ahí está tu amigo Corporán, Manuel. Así. Estaba ahí. Corporán, Dios bendiga. Tiene su micrófono apagado. Está bien, él es de poco hablar y de mucho saber. Tú lo sabes. Sí. Alguien que está identificado como Cristo abrió su micrófono y ahora no lo veo. Manuel Corporán abrió su micrófono. Adelante, Manuel. Adelante, hermano Manuel. Buenas noches, Nazaret. Muy bien, mi hermano. Dios te ¿Cómo está bendiga y te todo? guarde. Amén, igualmente. Amén, Hace amén. rato estoy oyendo tu charla, está muy buena. Gracias, mi hermano. La gloria del Señor. Exactamente. Así que seguimos adelante. Muy bien. Luz, ¿te acuerdas de Corporán, que era de los pioneros allá en la oficina de Nazaret, allá en la Máximo Gómez? Sí, Claro. Claro que sí. de los pioneros. Regresó de nuevo, el hijo pródigo. La gente del origen de la escuela. Sí. Así es. Amén. Hay gente nueva aquí. Yuli Serrata. La hermana Miguelina Jorge. Sí, ella ha participado, Miguelina. Sí. Ajá. A veces se queda afuera, pero ella está aquí. Bueno, no tenemos a nadie más con micrófonos abiertos. Yo quería preguntarle algo a Nazaret. ¿Sí? No de esta clase, es sobre dónde comienza la creencia de la Virgen María y dónde está escrito en la Biblia. En la Biblia católica está, yo no me acuerdo de qué capítulos son esos. Todas. Déjame. No, pero la adoración, yo digo, como la adoración, como que subió del cielo y que bajó del cielo. Dame un segundito. Déjame ver qué pasa con el micrófono del doctor. Lo podemos dejar para la otra clase. Parece que tuvo un inconveniente, pero se está resolviendo, Ezequiel.
Ya está bien. ¿Cómo está todo? Bien, estamos ricos. Qué maravilla. Señor, estamos en Cristo y ahí no hay problema. Ahí Amén, no así hay es. nada. Que me quedé con deseo de conversar un día, otro ching allá en la iglesia. Ay, Tenemos sí, otros días porque no podemos estar así tan separados. yo creo que sí, Ezequiel, nos hace falta comunicarnos un poco más. Vamos a hacer un grupito, Le he algo dicho en ya, alguna ocasión que debemos juntarnos una sí, tarde a mirarnos la cara vamos a poner y compartir. al mirador y juntarnos ahí. En el mirador está la clase ahí en el mirador. Sí, Como- justamente el otro día caminando vi un grupo reunido en uno de esos kioscos que hay Sí. y me parece excelente escoger un horario para compartir ahí una tarde y dar la clase ahí. Mira, ahora mismo está oscureciendo ya bastante, a las 7:00 y pico, 7:15 más o menos que viene siendo oscurecer. Y ahí Exacto. lo que pasa por ahí podemos agarrar unos cuantos caminantes que se van a parar a oír y van a seguir con nosotros. Bueno, Eso es un- aparte de conquistar a algunas personas más, también Sí, vernos y compartir un sí, poquito. hombre. Llevamos manos para repartir a los hermanos Es así. y Es así. galletitas. Solo estamos pendientes de que se despida la clase en oración. Vamos a ver si se resuelve el tema del doctor ya. Creo Sí. que ya se vuelve a conectar. Así es. Esta. Hola, Hola. ¿me escuchan ahora? Sí, ¿Me sí. escuchan? Ah, qué bien, excusen que la computadora no sabía que tenía poca carga y se descargó, pero estoy yo cargado de nuevo. Amén. Si hay una otra intervención, por favor, le pedir. Nadie más quiere participar. No, en el tiempo del delay. Estaban los hermanos conversando acerca de la posibilidad Sí. de hacer la reunión presencial un día de estos. Y escuché a Ezequiel diciendo que sí. Ezequiel, coméntale al doctor. Sí, Nazaret, podríamos un día hacer la clase en el mirador, en uno de esos kioscos, o debajo de un Sí. palo bien frondoso. Y ahí podíamos vernos y darnos la mano más de cerca y conquistar algunos Así transeúntes que pasan por ahí. ¿Y qué tú vas a brindar? Mango, ¿qué voy a brindar? Bueno. Bueno, Muy podemos bien. coordinar. Yo estoy buscando, no, he tenido contacto con un hermano. Estoy esperando que me responda qué día puede estar con nosotros. Esa sería la idea. Aunque no sea en el mirador, pero serlo en otro sitio. El hermano Jonathan García, que es aquel hermano que tiene dones de profecía Ah, y que sí, el Señor lo usa mucho, incluso dando los nombres de las personas para las cuales va a ministrar. sí, se predicaba en los retiros de allá de la iglesia, ¿de acuerdo? Exacto. Cuando me responda, sabremos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El cibaeño, sí, yo lo conozco. He ido Sí, a la iglesia. Muy bueno. sí, eso estoy tratando de que me responda. Él está revisando su agenda, va a ver si alguien tumba en los próximos días, en la próxima semana, alguna intervención de él, entonces él viene con nosotros. Es el momento adecuado para eso. Ajá. Además, si conocemos a algunos hermanos y no podemos ver. Sí, Entonces, tengo sí. tiempo que no nos incorporamos Sí, sí. Hay muchos que no nos hemos visto nunca y también. que no nos conocemos algunos. Hay dos personas nuevas que no las conozco. Y yo sé que son más feos que yo, pero tengo que conocerlos. Claro. Sí. Así es. Bueno, entonces vamos a despedirnos en oración. ¿Alguien quiere orar, pedirnos? ¿Por qué no ores, Ezequiel? Que la gente ve que tú sabes orar. Sí, vamos Ay, ay. arriba. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te damos gracias y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y tratar de entenderla nuevamente, Padre, con la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el profesor que tú nos diste, Amén. y gracias por los Amén. hermanos que los sábados en la tarde nos reunimos a escuchar palabra tuya, Señor.
Hablo a cada uno, tanto al profesor como a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Te lo Señor. pedimos en el nombre de Jesús. Nombre Amén. de Amén. Amén. Reciban Amén. bendiciones del Altísimo. Bendiciones, bendiciones a todos. Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. mis Amén. hermanos. Dios les guarde. Amén. Paz. Amén. Amén, amén. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios.